Aquí estoy escuchando. Ahora sí. Hay harto. Ya. Ya. Bueno, creo que es hora para que podamos... ¿Aló? Ahora se me escucha. Se me desactivó el micrófono. Bueno, quería decir que vamos a comenzar con el taller en estos momentos. Ya tenemos harta gente que se ha incorporado, así que bienvenidos a ellos y a ellas. El taller de hoy, bueno, antes de comenzar, quisiera dar algunas informaciones que están en el marco de la Red Futuro Técnico. Bueno, como pueden ver bueno, no lo pueden ver ahora, pero ahora se los voy a mostrar. Es una información que estamos, información respecto a cursos que se están abriendo para la formación de docentes y de estudiantes. Bueno, hay varios cursos que se van a dar en estas fechas. Son varios cursos que tienen modalidad sincrónica y que si quieren mayor información lo pueden solicitar al correo que está ahí, que es capacitación@futurotecnicoenred.cl. Ahí nos pueden escribir para solicitar mayor información. Por otro lado, hay otra información que les quería dar, que es bueno, una invitación más bien, que es una invitación para una reunión que se va a realizar el mañana, día jueves 10 de septiembre a las 3 horas. Bueno, vamos a pegar esta información también en el chat para que lo puedan ver con más detalle. Es una certificación que se va a hacer a estudiantes bueno, del sector del turismo, principalmente una certificación laboral que se está haciendo bajo el contexto del marco de cualificación en el sector de turismo. Van a haber 50 cupos gratuitos para la región del Maule, y eso incluye 11 perfiles que están asociados a las especialidades de gastronomía, hotelería y turismo. Bueno, la reunión del jueves va a ser una charla donde se va a dar más información al respecto, así que están todos invitados para que puedan asistir. En este momento vamos a pegar en el chat la información para que tengan el link y todo eso. Bueno, se va a demorar un poquito porque mi internet está un poquito lento, pero para no demorar más el comienzo del taller, bueno, el taller de hoy, la temática que se va a tratar es el trabajo con jóvenes con necesidades educativas especiales en el contexto de la educación técnico-profesional. Bueno, la idea del taller es poder conocer algunas experiencias de trabajo y algunas perspectivas también en relación al trabajo con jóvenes con necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad, dependiendo de la condición o la discapacidad que tenga cada uno. Y la idea es poder ver algunas experiencias de inclusión de este tipo de estudiantes. Para esto tenemos a grandes invitados muy interesantes. Por un lado tenemos a Peter Lodge, fundador de la Fundación Guazú. Tenemos también a Magdalena Cerda, que es arquitecta y asesora del CPT estatal de Magallanes. Y también tenemos al Liceo Peyúgue de Cauquenes, que nos va a presentar también una experiencia que tienen ellos en relación a talleres laborales. Bueno, para dar comienzo al taller y no demorar más, le vamos a dar la bienvenida a Peter. Bueno, Peter es... dame un segundo. Bueno, Peter es como les comenté, es fundador de la Fundación Guazú, que es la primera plataforma de networking inclusivo para personas en situación de discapacidad. Desde los 14 años él está en silla de ruedas, es diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y bueno, él nos va a contar un poco más sobre su historia y también el trabajo que realizan en la fundación. Así que, bienvenido Peter, y bueno, por favor, tienes la palabra. Gracias. ¿Se ve la presentación ahí, cierto? Sí, se ve la presentación. Sí, súper. Sí. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno estar en un lugar así, poder hablar de discapacidad e inclusión, muy importante. Hablar un poco de mí, porque estoy aquí. A los 14 años se me ocurrió salir con unos amigos a andar en bicicleta.
y un salto con una lesión de una tetraplegia a nivel C5, C6, que involucra estar en silla de ruedas toda la vida y no mover las piernas. Pero eso no ha sido como un problema en mi vida. A la colaboración, que es algo que siempre destaco, he podido lograr muchas cosas. He podido ahí estar en el Pucón gracias a unos amigos que me ayudaron ahí con un famoso reggaetonero que no recuerdo su nombre. Subimos todo al Cerro Manquehue, rostro la campaña de metro, ser entrevistado por Julio César Rodríguez y a pesar de haberme caído en bicicleta, sigo andando en una con los brazos esta vez. Uno de mis grandes ídolos es Ayrton Senna, que él decía que si tenía un accidente prefería morir porque era una persona demasiado activa para pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Gracias de nuevo a la colaboración le puede mostrar que eso no era un impedimento para hacer las cosas que uno quiere. Ahí estoy corriendo en un circuito de carreras en San Antonio, si bien no con su rapidez y destreza, pero disfrutando de la misma manera. ¿Ya? Y pasamos un poco a ver a qué sabemos de discapacidad. Hoy día se sabe muy poco, por eso también agradezco que se den en esta instancia, que es un tema de desconocimiento. Por ejemplo, también pasa en diversidad sexual, que hace poco era una enfermedad mental. Entonces, al conocer distintas realidades, vamos entendiendo y vamos discriminando mucho menos. Hay una que se dice que somos uno de cada tres personas, o sea, uno de cada persona en situación de discapacidad. O sea, uno ve la realidad como andaba al banco, en el trabajo, en los malls o cualquier otra actividad de la vida cotidiana, se ve muy pocas personas en situación de discapacidad y eso porque hay falta de acceso al trabajo y también, según la definición de la ONU, que son las barreras del entorno las que capacitan. Entonces, al tener un lugar que no es accesible, no solamente una silla de ruedas, sino también puede ser una discapacidad visual, cognitiva, auditiva. Las personas se quedan excluidas de la sociedad y eso buscamos erradicar. Los distintos modelos de inclusión, o sea, los distintos modelos que hay hoy día de estar en la sociedad, está la exclusión, están las personas como normales por una parte y todos los que tenemos alguna discapacidad o somos diferentes, estamos fuera. Después está la segregación, que es bien muy parecido a la exclusión, pero estamos más cerca, estamos juntos los con un tipo de discapacidad y los que no tienen, los que son como relativamente normales socialmente, están en otra parte. Después viene la integración, que es como el modelo actual, donde estamos viviendo, donde estamos todos en el mismo espacio, pero no en la misma situación. Y al modelo que apuntamos, que es la inclusión, que es como estamos hoy en día. Por ejemplo, yo estoy en una silla de ruedas, en un computador, igual que ustedes, entonces mi discapacidad desaparece. Pero si nos podemos subir un edificio sin ascensor, mi discapacidad va a aparecer y va a haber una diferencia. Pero mientras la barrera del entorno de yo puedo vivir como en torno a la sociedad, hay ciertos mitos y creencias limitantes que nos impiden ser más inclusivos y nos hacen discriminar mucho. Entre estas están los mitos. Uno de ellos es que se nace con discapacidad. No es verdad, el 10% aprox se nace con el tipo de discapacidad. Somos pocos, como les decía antes, uno de cada tres hogares tiene alguien con discapacidad, es decir, casi 2,7 millones de personas en situación de discapacidad. Por enfermedad, tampoco así. Son porcentajes van bastante bajos de enfermedad. Hoy día también se habla mucho de que tienen que tener protección o infantilizar. Eso también ha hecho un gran problema en temas de inclusión, porque se cree que tenemos menos capacidad en ciertas cosas. O sea, obviamente tenemos ciertas limitantes. Por ejemplo, yo no voy a jugar a pelota, lo tengo clarísimo, pero no necesito cierta protección que otra persona no tendría. Y acceso al trabajo, si las necesidades del cargo se adecúan a mi discapacidad, puedo desempeñarme normalmente. Dirijo una fundación hace casi 3 años y sin ninguna dificultad. Y el último mito, que es peligroso un trabajo, si es peligroso para alguien sin discapacidad, también va a ser para alguien con discapacidad. Luego las barreras, la urbanística, la de comunicación, la de transporte actitudinales. La urbanística están muy ligada al medio, la de comunicación muy asociado a la discapacidad auditiva, también a la visual. Por ejemplo, la televisión no hay intérprete de lengua de señas o en muy pocos casos. Entonces hay una barrera que las personas con discapacidad auditiva quedan fuera de toda la sociedad. El tema de transporte, ahí está un tema más ligado a lo físico, mayoritariamente. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Santiago y otras regiones, donde en Santiago tenemos metro, el transporte público también es mucho mejor, entonces podemos ser, nuestra discapacidad baja considerablemente.
finalmente está la barrera actitudinal. En el fondo es, mucha gente no sabe cómo ayudar o cómo ser más inclusivo, pero si tiene la actitud, la buena voluntad y las ganas de hacerlo, se mejoran mucho las cosas. El problema es cuando la gente no quiere hacer los cambios, que ahí nos entrampamos en discriminaciones. ¿Ya? Y esto no solo hay como problemática, también una super oportunidad en la colaboración y la comunicación. Los beneficios para las organizaciones son mejores procesos creativos. Si tú preguntas solo a hombres, va a tener una respuesta. Si agregas mujeres, va a mejorar tu abanico de respuesta. Inmigrantes, diversidad sexual, personas en situación de discapacidad, tu respuesta va a ser mucho más rica. Va a tener mucho más alternativas de opciones. Y hoy en día los mercados están enfocados a tener mucho más alternativas de respuesta, porque estamos cada vez más diversos. Aumentar el compromiso de los colaboradores. La gente que está en una organización, empresa, un colegio, que se compromete. Entonces, a la hora de elegir un lugar, puede elegir algo que sea más a mí, porque estoy 8 horas al día. ¿Ya? Menor rotación de trabajadores. El 6% con discapacidad rotan versus un 27% sin discapacidad. Eso también es un gran tema para las empresas, que la retención del talento es un gasto bastante alto en las organizaciones y con discapacidad baja. Y ante el mito que nos enfermamos, nos ausentamos, es totalmente contrario, nos ausentamos 3 días menos al año. ¿Ya? Y el fin de esto es una empresa inclusiva o una organización. Para esto tiene que ser accesible, sin barreras de acceso, como decía, no solamente pensando en la silla, también en la comunicación para alguien con sordera o alguien con discapacidad visual, en los lugares que estén bien determinados, la guía podotáctil para una persona ciega también, que esté sensibilizada, que entienda al otro, que pueda ser empática. Hoy en día somos bastante individualistas y al sensibilizarnos, entender la realidad del otro, creo que mejoramos mucho como persona y sociedad. Y por supuesto, colaborativa. La organización hoy en día, los equipos de trabajo, tienen y deben ser colaborativos. O sea, la empresa que no es colaborativa hoy en día está condenada al fracaso. Contar un poco los tipos de discapacidad que hay: la física, que es motora, una silla de ruedas, amputaciones. Cognitivas, cuando tienen problemas en el desarrollo cognitivo, realmente. Tienen como dificultad en el aprendizaje. Múltiple, cuando mezcla más de alguna. Mental, puede ser como una esquizofrenia o una depresión severa. Sensorial, ciegos y sordos caben ahí. Y visceral son las personas con trasplante o diabetes. Voy a dejar un poco unos tips para tratar y referirse a personas en situación de discapacidad. Una persona tiene alguna discapacidad auditiva, siempre obtener su atención. Por muy fuerte que uno grite, nunca va a escuchar si no te está viendo. Son muy visuales, por eso que es el contacto visual. No cambiar el tono ni la voz al hablar, no hablarle despacio, porque el tema de ello no es la velocidad, sino más bien, o sea, un poco de velocidad, pero varía mucho la articulación. ¿Ya? Y en grupo siempre hablar de a uno, no todo a la vez, porque si no, no entiende nadie. En visión, que también es como transversal para todo, yo creo que no hay que tocar a las personas, sino que hay que darle alguna advertencia que no está cerca. Pero cualquiera, si está sin mirar y llega alguien por la espalda, se asusta. Entonces es importante eso, hablarle antes, no invadir su espacio, ofrecer el hombro. Mucha gente los toma del brazo y eso es un incómodo para ellos. Ellos se agarran de ti. La indicación en usar acá y ahí, porque eso es súper ambiguo. Entonces, ser más preciso, a la izquierda, un paso a la izquierda, 3 pasos a la derecha, o 1 o 2 metros atrás, ¿ya? Y la comunicación, por ejemplo, en redes sociales o en correo, no usar abreviaciones porque los lectores de pantalla lo leen como tal. Por ejemplo, el X, en vez de escribir por, eso también le hace una dificultad porque el lector de pantalla no lo lee así, ¿ya? En física, si quiere ayudar, siempre, que también es transversal para todas las discapacidades, preguntar. O sea, el que mejor me conozco, como necesito mi ayuda, soy yo. Entonces siempre preguntar, al conversar, estar a la altura de la persona, para no estar mirando hacia arriba muchas veces. En la rampa siempre estar de frente, si no uno se va de bruces, como dice. Y no dejar objetos en el camino que son barreras que uno no puede saltarlas como otra persona. Finalmente, la cognitiva siempre hace que existe. Pasa mucho que se infantiliza, como les decía antes, entonces desaparece. Si hay una mamá con alguien con síndrome de Down, por ejemplo, es invisibilizado y se pregunta a la mamá qué quiere comer en un restaurante. Siempre hablarle, si es que no tiene lenguaje, la mamá va a interferir o quien la acompaña.
en la comunicación siempre utilizar palabras más sencillas, quizás de repente usamos palabras más complejas, entonces hacerlo más fácil el lenguaje, no infantilizar, no es un niño. Siempre se infantiliza, entonces hablar como un adulto, que sí es, o sea, realmente si lo es un adulto hay que tratarlo como tal. Y finalmente respetar como cualquier otra persona, creo que realmente asumimos como infantilizamos estas cosas que muchas veces se siente una falta de respeto por la persona. Y los tips generales son hablarle, siempre nunca ignorarlo, siempre ser muy natural, empatizar, preguntar si es que hay algo que uno quiere saber. Y a futuro esperamos que todas las organizaciones sean inclusivas por todo lo que les comentaba antes, que necesitamos que sean más colaborativas. El mundo cada vez debe variar en su individualización para ser mucho mejores como sociedad. Entonces es necesario que avancemos en una línea inclusiva donde haya espacio para todos y sea algo de todos. Y termine. Muchas gracias. ¿Sin dudas, preguntas? Muchas gracias, Peter. Había alguien que había levantado la mano, Felipe Serrano. Felipe, ¿quería hacer una pregunta? ¿Me escucha? Felipe. Sí, Sí, ¿se se escucha? escucha. Te escuchamos. Primero que nada, felicitarlo, ¿ya? Este Zoom o Twin, ¿ya? Los dos profesores. Y decir lo siguiente, que quiero preguntar cosas, ya que estamos saliendo de la pandemia, estamos en medio de la pandemia, estamos, quizás no va a terminar nunca esto, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a preparar hacia el futuro, don Peter, ¿ya? ¿Qué se ha visto y lo que me he topado yo, ¿ya? Me topé con la pandemia con gente que me ha preguntado que lo despidieron, ¿ya? O sea, estuvo primero en la casa y después fueron despedidos. Y cuando fueron al seguro de cesantía, no les respondí por estar discapacitados. ¿Qué sabe al respecto de eso? ¿Ya? Porque también lo pregunto, no está en el tema, pero te pregunto porque estamos en pandemia y yo quiero apoyar si se levantó una disposición o ley porque quedó afuera. Sí, no ha habido ninguna novedad con el tema. También leí acerca de eso. No debería pasar porque cae en la discriminación. Quizás tiene un tema que lo desconozco, que a lo mejor lleva muy poco tiempo trabajando, pero tampoco debería caber ahí. Hicimos unas consultas de la fundación y no se repitió el caso, pero hablamos con un grupo de abogados de la Fundación Pro Bono que nos aportan y nos decían que, o sea, es un caso de discriminación claramente y que hay que levantarlo, hacer alguna denuncia en la Dirección del Trabajo. Ya. Desde que salió la ley, ¿cómo nos ha ido con todo lo que está informando? ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿O hemos tenido la mala suerte que primero el estallido social, no pudimos ser observados o ayudados? Después vino la pandemia, estamos como un año en banda. ¿Ah? Sí, han tocado hartas cosas. Yo creo que lo muy bueno de esta ley es que se habla de discapacidad, la ley de inclusión, que obliga a la empresa sobre ese trabajador a tener a alguien con discapacidad. O sea, la discapacidad en el fondo y todas las personas que somos discriminadas por alguna otra realidad es por un tema de ignorancia. Como decía, lo de diversidad sexual, hace poco una enfermedad mental, las personas transgénero no podían donar porque tenían SIDA, que también es algo absurdo. Los inmigrantes que supuestamente roban y todas estas discriminaciones tontas que se hacen. En discapacidad también pasa que al saber más, al conversar más, se hacen espacios como este, vamos entendiendo, vamos viendo que hay personas con discapacidad. Por ejemplo, en la fundación de nosotros todos tenemos algún tipo de discapacidad. Hay un psicólogo, hay una trabajadora social, una terapeuta ocupacional. Hemos incluido en algunas empresas también ingenieros, administrativos. Entonces nos abre la cabeza para entender que hay distintas realidades y que la discapacidad no es solamente un niño en una silla de ruedas. Básicamente eso, no sé si ¿Y te en qué respondo. pueden aportar las empresas que no tienen arriba de 100? ¿En qué pueden apoyar? La conexión. Me gustaría que, ¿cómo uno puede visualizar para el apoyo? La empresa hoy en día, o sea, primeramente la ley hace que estemos, o sea, para que puedan incluir en su empresa, pero hay otra alternativa, que está la donación, que no encuentro tan interesante, sí la de
contratar servicios por personas en situación de discapacidad, que también desde la fundación estamos trabajando en esa área. En el fondo, hoy en día la discapacidad se ha vuelto como hemos subido de valor. ¿Ya? Las empresas nos están buscando mucho más, están más interesadas. Entonces creo que hay grandes oportunidades y hay que atreverse más que todo. Muchas gracias, don Peter. Gracias a usted. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Y bueno, Peter, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o algún otro tipo de comentario. Bueno, Peter, me gustaría que si nos pudieras contar un poco más respecto a la red de networking inclusivo que tiene la Fundación WASU. Si nos pudieras contar en qué consiste el trabajo que han llevado a cabo, eso principalmente. Desde la fundación, como les comentaba, trabajamos la ley de inclusión 21.015 y hoy en día, por temas de pandemia, de cómo está cambiando el mundo, la industria del trabajo, queremos abordar un poco la área del teletrabajo, que para personas en situación de discapacidad no hace mucho sentido, no equipara a la cancha, en temas de trasladarse de un lugar a otro, dificulta a alguien con discapacidad. Entonces nos ponen ciertas ventajas. Hoy en día la pandemia nos ha igualado, nos ha dejado que podamos mostrar nuestros talentos, nuestras capacidades laborales, y desde esta red buscamos ordenar a las personas con discapacidad para que las empresas también puedan tener una búsqueda más efectiva. Un espacio de conversación de networking es hacer pedidas de ayuda donde va con un dato, no es solamente como un foro donde se conversa y al final queda nada, sino más bien va ligado a recomendaciones. Por ejemplo, alguien quiere saber algo. Dime. No, solo estaba sintiendo. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, alguien requiere algo de ustedes, por ejemplo, de David, y yo puedo recomendar a David para que se contacten. Que no es lo mismo que alguien su correo en una página web. Entonces, Dale. la idea es generar una comunidad, de estar más cerca, de conversar entre nosotros. Creo que la discapacidad ha tenido esa dificultad. Ante otras, como decía, por ejemplo, la diversidad sexual ha avanzado muchos años, en este poco tiempo. O sea, estaban muy atrasados como país, ya están casi cercados a otros países, pero la discapacidad no lo hemos logrado. Creo que también nos hace falta quizá un enemigo, como que ni siquiera estamos en esa línea. Por ejemplo, en inmigrantes están los xenófobos, en diversidad sexual está lo homofóbico, en discapacidad no hay nadie como que nos odie. Entonces nos ha costado un poco unirnos y WASU viene a hacer eso, Don Peter, a unirnos. Dime. a ver, ya que hay harta gente, ¿cómo se le dice al jefe de recursos humanos, o cómo la persona de recursos humanos, las empresas importantes conocen esto, las empresas Sí. pequeñas no conocen esto, tan lejano, han pasado 2 años, pero ni idea saben? ¿Cómo uno puede promover a las personas donde hay 15 personas, a decirle, oye, conéctate con esta fundación o con otra que tenga discapacidad y pueda acogerse a la ley Oye, para... ¿Cómo hoy se en hace? día las empresas sobre 100 están como súper interesadas por un tema legal, pero creo que ya debemos avanzar a que empresas que tengan menos colaboradores también puedan participar, puedan incluir por todos los beneficios que contaba antes. Somos mucho más diversos, mejor abanico de respuesta, más compromiso, nos diferenciamos. Y también a las empresas que son más chicas, por ejemplo, una empresa de 10 personas, si tiene alguien en situación de discapacidad y que es proveedor de servicio a una empresa más grande, ese cupo también se puede trasladar. Entonces también es bien interesante como negocio. O sea, yo creo que uno de los problemas también de discapacidad que nunca lo hemos visto como negocio, siempre como caridad. Entonces, Sí. mientras lo montamos con plata, yo creo que cambia mucho. Entonces, de ahí, dime. Asesoran en eso, porque la gente no tiene idea, no quiere llenar formularios muchas veces. Quiere firmar, apoyar, ¿ya? Eso usted asesora. O sea, en Fundación WASU y en WASU somos expertos, todos tenemos algún tipo de discapacidad, entonces entendemos muy bien la ley, cómo este mundo, así que, o sea, todos obviamente invitados a nuestras redes sociales de Fundación WASU.cl y WASU.cl para que los sigan en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y ahí pueden ir conociendo más de nuestro trabajo y lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Sí.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Y bueno, Peter, te quería hacer una pregunta más. Si es que no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta. ¿Cuáles dirías tú que son, no sé, pensando en la inserción laboral de personas en situación de discapacidad, cuáles dirías tú que desde la educación son las principales, no sé, los principales desafíos o tal vez las principales herramientas que le puede proporcionar la educación en el fondo pensando en la inserción laboral? Eso. ¿Qué dirías tú que son como los principales desafíos, las mejores herramientas que les puede... Yo creo que desde lo técnico, la persona en situación de discapacidad está súper capacitada. No hay mucha diferenciación. O sea, la diferenciación se da más en experiencia, porque al tener una discapacidad han trabajado menos. Pero yo creo que donde es interesante y muy importante empujar es en la valoración de la persona, el empoderamiento de tal. Acá con esas inseguridades, también desde la escuela, de la formación, no hacer diferenciación. O sea, de repente por desconocimiento se le pone una buena nota a alguien que no la merece porque tiene una discapacidad, y después al salir al mundo laboral al final está haciendo un tremendo daño. Entonces siempre tratar de equiparar la cancha, de si es que hay alguna diferencia, o sea, y quitar las barreras, pero siempre como medirlo de la misma manera, y trabajar yo creo fuertemente el tema del empoderamiento, de la seguridad, de las capacidades de cada uno, que también es un tema transversal, no solamente con alguien con discapacidad, sino que cualquier persona. El que llega más arriba no es el más inteligente siempre, el que mejor se desempeña con lo otro, el más sociable, el que mejor entiende, el que mejor escucha. Y yo creo que por ahí también tenemos que abordar. O sea, obviamente hay trabajos que son súper técnicos, que no van a ser reemplazados por alguien que sea muy bueno a conversar, pero mayoritariamente tú ves los puestos de gerencia, no son personas técnicas. Las personas técnicas nunca llegan tan arriba. Entonces, o sea, si es que estamos en un modelo de sociedad donde buscamos llegar siempre a lo más alto, es el tema de comunicación, de desenvolverse con lo otro, de la confianza, creo que es fundamental. Okay. Muchas gracias, Peter. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar paso a la... Aló. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Me escuchan? Bernardino Espinosa. Ah, Bernardino. Buenas tardes. Mire, Sí, yo tengo una pequeña duda. Pregunto, Resulta que, mire, sí, okay. En el caso yo soy docente de TP, ¿ya? Y quisiera hacer una consulta a don Peter. Pregúnteme. Resulta que nosotros estamos preparando niños para que salgan al campo laboral. Y resulta que, ¿cómo incluimos a los jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje? Por lo tanto, ahí yo tengo un cuestionamiento que se me hace difícil. ¿Por qué? Porque yo soy técnico en electricidad y resulta que tenemos jóvenes que tienen, no sé si decir discapacidad o enfermedad, porque tienen muy poca retención en cuanto a los conocimientos que uno les va enseñando. ¿Ya? ¿Y cómo los podemos integrar al campo laboral si le vamos a dar un trabajo a lo mejor y vamos a necesitar otra persona que esté al lado para guiarlo? ¿Ya? Y la fundación, ¿cómo ve ese tipo de puestos de trabajo para ese tipo de personas? Porque fácil en el papel, ¿no es cierto?, decir, vamos a capacitar a alguien, pero resulta que a la hora de insertarlo en el campo laboral, cuesta un mundo, porque todos lo vemos como enfermo, ¿ya? O sea, ahí hay dos puntos. Uno, el tema social que me dices tú finalmente, que sensibilizarnos como sociedad, entender que todos somos distintos. Y lo otro, en el tema más técnico, habría que hacer quizás unas adaptaciones curriculares. Todos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces, quizás alguien que tenga problemas con retención, quizás hay que enseñarle otra cosa. O quizás no debería estudiar electricidad, y sino algo donde se acomode más sus capacidades. Sí, Por pero... ejemplo, yo en matemáticas soy nulo y matemáticas nunca me metería a estudiar. Entonces, sí, yo sé dónde puedo... Dime. Pero ¿cómo en un colegio lo integramos? Porque él ya está en el colegio ya, y él quería estudiar electricidad, y si le decimos no, porque yo también tengo un problema físico de traslado, digamos, ¿ya?
y cuesta de repente entender de que, no sé cómo explicarlo, pero me toca porque uno ve que uno no puede decir que el joven es enfermo, sino que tiene discapacidad, pero si lo vemos más en el fondo del ser humano, ¿no es cierto? Él no tiene las capacidades porque él siempre está dependiendo de alguien. ¿Ya? Entonces ahí es complicado introducirlo en el campo laboral. Esa era mi pregunta. Eso es bastante complejo. O sea, el tema de la discapacidad que son, entonces no va a hacer manera igual al baño, por ejemplo. Entonces, en temas así también es complejo, pero como te decía antes, quizás buscar, los terapeutas ocupacionales son expertos en esa área, que buscan formas de adaptar el espacio desde lo físico y también de la actividad, de cómo mejorar procesos. Entonces, por ejemplo, a esa persona le cuesta la retención, entonces quizás podría anotar más. Por ejemplo, poniendo un ejemplo básico. Entonces, desde ahí hay que hacer esas adecuaciones que se le adapten mucho mejor a su persona. Que creo que por ahí debería ir un poco, porque, o sea, no hay como una receta mágica para todo. Pues, como decía, somos súper diversos, pero sí se pueden ir haciendo ciertas adecuaciones. Quizás desde pie te podrían ayudar ahí, que sería una evaluación a esa persona y ver qué cosas se podrían cambiar, mejorar para que pueda desempeñarse de mejor manera. Okay, yo gracias. también quiero darle algo al profesor ahí. Oiga, esto es un asunto que lleva 2 años en la ley, estamos partiendo, no hemos demorado, y creo que en el sector donde usted hace las clases, etcétera, tiene que abrir a través de la municipalidad el apoyo a las empresas. ¿Quién le podría dar el trabajo a estas personas que usted apoya? Porque también hay que tirarse, pues. Hay que tirarse a la piscina, salir adelante, y lo que está haciendo usted está perfecto. El tema es que usted sale, lo prepara y nadie lo recibe. Ese es el tema. Entonces, en Guazú hemos ido aprendiendo a que hay que ir abriendo los corazones a través de la municipalidad, el trabajo, y de repente agarra uno. De repente agarra otro. Ese es el tema. Es un país que no conocía esto. Estamos recién partiendo. Así que eso es lo que le puedo aportar yo, buscando la municipalidad, golpeando la puerta, y le van a abrir la puerta. Va a haber siempre una empresa por ahí, por allá. ¿Ya? Muchas gracias. Y también como un poco continuar con lo que dice Felipe, las empresas hoy en día por temas de ley necesitan alguien con discapacidad. Entonces también, o sea, no sé si está bien dicho, pero aprovecharse de eso, aprovechar como se dice, la ola y tratar de tomarla y aprovechar esta situación donde las empresas, por una obligación legal, tienen que tener personas en situación de discapacidad y eso empujar a que puedan entrar al mundo laboral. Bueno, muchas gracias, Peter y Bernardino, y creo que Felipe también intervino. Voy a leer un comentario que está en el chat. Lo voy a leer también para que podamos escuchar a los otros exponentes. Bueno, dice Francia Beltrán, dice: lamentablemente me encuentro con mi audífono malo, pero yo trabajo en una escuela técnica, siendo educadora diferencial, y ahí el gran apoyo a los docentes que desconocen el tema debiese ser el programa de integración, partiendo para mejorar la comprensión, que es lo que menciona Bernardino. Debiese ser con adecuaciones curriculares. Nosotros trabajamos en todas las áreas de las adecuaciones. Y había alguien que había levantado la mano, creo que era Valeria Guerra. Valeria, si puedes hacer tu pregunta brevemente, por favor, para que podamos Hola. seguir con más adelante vamos a abrir de nuevo las preguntas. Pero Valeria... ¿Me escucha o no? Sí, se te escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy docente de pie de un colegio técnico del Polivalente de Rauco, y haciendo mención a lo que mencionaba el profesor anteriormente, nosotros también tenemos estudiantes con discapacidad intelectual y motora también, alumnos con epilepsia, y nuestro liceo también cuenta, como mencioné anteriormente, con carreras TP en turismo y mecánica. Ya, y ahí somos nosotros como docentes PIES también quienes damos como los lineamientos en realidad para mencionar en qué área más o menos se puede desenvolver cada estudiante. Por ejemplo, en la carrera de turismo
una de las que tiene una discapacidad ya más severa, ella trabaja en la oficina de turismo, no trabaja directamente en hoteles, sino en la oficina de turismo de la comuna. Ya en compañía, en este caso, de un tutor, que es la persona que trabaja en dicha oficina. Y también, por ejemplo, en la carrera de mecánica, claro, mecánica abarca no solamente el trabajar a lo mejor bajo el auto, sino en vender repuestos, en el tema de como del papeleo también en la parte mecánica. Entonces se trata de buscar diferentes rubros o lugar donde el estudiante se pueda desempeñar. Claramente trabaja todo un equipo multidisciplinario con el fin de buscar la mejor alternativa para el estudiante, porque estamos claros que si no buscamos esta alternativa va a ser una frustración para nosotros como comunidad educativa, pero también para él como estudiante y para sus familias, porque las familias son súper aprensivas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esta chica de turismo, la mamá o los papás no quieren que ella vaya a trabajar en un hotel porque ya significa salir de la comuna. Entonces, por eso se busca otra alternativa. Y como mencionaron también, buscar las alternativas en la municipalidad, en otro ente, las redes que nosotros podemos tener o que se puede tener como comuna o como colegio. Pero más que nada eso, que tienen que buscar el apoyo directamente con los docentes PIO, con el equipo multidisciplinario que trabaja en el establecimiento. Ok, muchas gracias, Valeria. Bueno, ahora vamos a dar comienzo, o sea, vamos a dar paso a la siguiente expositora. Nos acompaña Magdalena Cerda. Ella es arquitecta, miembro del directorio también de la Fundación Guazú, se conocen con Peter, y también es asesora de proyectos de infraestructura del CFT Estatal de Magallanes y la Antártica chilena. Bueno, ahí nos va a comentar un poco respecto cómo, desde la perspectiva más arquitectónica, desde el espacio construido, cómo se trabaja la inclusión. Muchas gracias, Magdalena, por estar hoy. Tienes la palabra, así que adelante. Muchas gracias, tía David, por la presentación y por la oportunidad de estar en estos espacios comunitarios, en el fondo, donde podemos intercambiar distintas miradas, perspectivas y experiencias también. Yo lo que vengo a hablar hoy día es el aporte que puede hacer la arquitectura, el espacio físico, a la educación técnica profesional y especialmente a las necesidades educativas especiales de todo tipo de personas, por lo cual mi tema es la accesibilidad universal en el contexto educativo y es básicamente una mirada inclusiva, como les comentaba, desde el espacio físico construido a la educación técnico-profesional. Para partir con esto, definirles primero, bueno, ¿qué es la accesibilidad universal? ¿Qué es con lo que trabajamos los arquitectos, diseñadores y constructores? La accesibilidad universal en Chile se define como el conjunto de características que permiten una utilización cómoda, segura e igualitaria y que otorga autonomía. Ese es un concepto clave, la autonomía, a todas las personas, incluso si cuentan con capacidades motrices o sensoriales diferentes. Yo aquí las imágenes que les pongo, vemos un grupo muy variado de personas en estos iconos y hay que entender que, ¿por qué se habla de accesibilidad universal como algo que es provechoso para todos? Y no solo a las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad. Es porque todos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar con barreras arquitectónicas, con impedimentos en el espacio, que no nos va a permitir de desenvolvernos cómodamente o de manera autónoma, vamos a tener que pedir ayuda. Y eso no es porque el espacio sea así y no puede ser de otra manera, es porque el espacio fue construido olvidándose de condiciones humanas, tales como son las edades, los procesos de la infancia, de la vejez. Ahí la manera en que nos desenvolvemos en el espacio es distinta. Cosas tan simples a veces como llevar cajas, ir uno llevando cajas está cargado y no podemos abrir una puerta solo. Eso bajo ningún concepto es una discapacidad, pero sí es una dificultad en la manera en cómo nos enfrentamos al espacio y es una barrera arquitectónica que nos ofrece el espacio. Entonces, por eso la accesibilidad universal es un plus para todos y es algo que debiese estar en la mayor posible edificaciones y
y ciudades, no solo tanto en lo edificado, sino en lo urbanístico, en las calles como deben ser, en las construcciones, en los parques, para que todos podamos usarlas cómodamente y autónomamente, que ese es el concepto clave. En relación a eso, yo les quiero mostrar este proyecto que tal vez algunos lo conocerán, que es el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde se construyó una gran rampa. Este proyecto fue en el año 2005. ¿Por qué se los muestro? Porque esto es un proyecto clave sobre la intención de accesibilidad. Este proyecto se hizo antes de que Chile firmara el convenio de las Naciones Unidas sobre la conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue en el 2007. El proyecto se hizo antes también de la reforma que se hizo la UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en términos constructivos es el principal marco legal, y en el 2016 se hizo la modificación de la UC. Este proyecto se hizo antes de todo eso y era una intención clave por hacer un espacio accesible del año 2005, con una rampa que permitiera a todos ingresar. A pesar de todo esto, solo se queda en una intención porque la rampa no es 100% accesible. La rampa cumple con la pendiente necesaria, pero no con el largo. Tal como en las escaleras, todos los que hemos podido subir una escalera nos hemos dado cuenta cuando es muy larga, uno sube una cierta cantidad de escalones y luego llega un descanso. Y ahí descansa, recupera el aliento, hay una pausa y luego puede continuar. Pasa lo mismo con las rampas. Las personas en sillas de ruedas también van haciendo el esfuerzo con sus manos de impulsar la silla y en un cierto momento necesitan tomar un descanso, descansar, para luego continuar con el recorrido. El problema es que esta rampa no cuenta con esos descansos, no tiene las distancias que aparecieron muchos años después, 11 años después en la ley, las distancias que permitieran ser cómodas y que permitieran autonomía. Probablemente una persona con silla de ruedas en algún momento necesite pedir ayuda para terminar de recorrer la rampa. Por eso, esto solo se queda con una intención de accesibilidad, pero a pesar de esa pequeña falencia, esto es clave. Si los recintos, las personas, los lugares, todos y la sociedad no tiene como base la intención de ser accesible, no vamos a poder avanzar. Así que siempre la base va a ser la intención, a pesar de los problemas. Porque cuando no hay intención, aparecen cosas como estas. Esta imagen que les presento acá es poner una rampa por poner una rampa. Esta rampa es inutilizable, no cuenta con la pendiente, no cuenta con la distancia, tiene una reja que dificulta su acceso, o sea, más encima una persona tiene que intentar abrir la reja para intentar subirse. Esta rampa no la puede usar ni una persona con silla de ruedas, ni alguien llevando un coche de guaguas, ni alguien cargando algún carro, subiendo un mueble a este edificio. Esto aquí ya ni siquiera hay intención, esto es más bien poner un parche, poner una rampa por poner una rampa. Poner una rampa en un edificio no lo vuelve accesible. La rampa tiene que cumplir condiciones, que son las que les muestro a continuación. Las rampas tienen que tener un máximo de 9 metros de largo, tienen que tener una pendiente máxima también de 8%, contar con pasamanos, barras laterales de protección, anchos mínimos. Si la rampa es una que va a cambiar de dirección, por ejemplo en L, como tenemos en esta imagen, el ancho mínimo tiene que ser de 1,50 m. Si la rampa siguiera en un solo sentido y no cambia de dirección, el ancho mínimo ahí puede ser de 90 centímetros. Pero a pesar de eso, al inicio y al final de la rampa debe haber un espacio de 1,50 m. Este 1,50 m, ¿por qué es? Porque es el radio que necesita una persona en silla de ruedas para poder girar, para poder darse vuelta, cambiar el sentido. Aquí estoy hablando de algunas cosas un poco más técnicas, pero que son necesarias entender porque son las medidas, o sea, algunas cosas básicas. Necesitamos dimensiones y medidas base para que nuestras intenciones de ser accesibles funcionen realmente. Y aquí lo que les muestro es, bueno, ya la eficacia real de la accesibilidad. Esta es una sala de exposiciones en el GAM, que también se encuentra en Santiago. Esto fue hecho en el año 2010, después de la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad, y aún así antes de la UC, y ya aquí vemos que es una rampa que todas las personas para ingresar a esta sala tienen que acceder por la rampa. Cuenta con una pendiente adecuada y con un largo adecuado también. Entonces ya aquí cualquier persona
gente llevando un coche de ruedas, personas en silla de ruedas y para todas las demás personas caminando, con bastones, la condición que sea, van a poder ingresar fácilmente por aquí. Otro factor clave para que los lugares sean accesibles son las puertas. Como les comentaba anteriormente, poder ingresar de un recinto a otro, poder abrir una puerta a veces cuando uno va con las manos cargadas con cosas. ¿Eso cómo se hace? Cuando las puertas tienen pomo, personas que tienen dificultad en el agarre no pueden agarrarla y girarlo. Cuando llevamos cajas no podemos agarrar un pomo y girarlo. ¿Qué se necesita ahí entonces? Una manilla que se pueda jalar. Muchas casas la tienen, muchos lugares la tienen. Lo ideal es que los establecimientos educacionales, las puertas, que además que sabemos que deben abrirse hacia afuera por casos de emergencia, el tipo de manilla que tengan sea una que se puede jalar, para que fácilmente uno no necesite agarrarla y abrirla hacia abajo, sino que basta con el tope de la mano, con una presión. Si voy agarrando cajas también puedo presionar y abrir la puerta. Y además contar con un ancho mínimo de 80 centímetros. Esto para que pueda ingresar una persona en silla de ruedas. Y yo encuentro que especialmente en la educación técnica, que son carreras muy prácticas, donde a veces se usa mucho equipamiento, una puerta más ancha nos ayuda con esto, para hacer el ingreso de los equipamientos, de la maquinaria, de los trabajos. Yo aquí me muevo un poco hacia la educación profesional. Yo como arquitecta, nosotros hacíamos muchas maquetas, necesitábamos que las puertas de nuestras salas de clases fueran anchas para poder ingresar con las maquetas. Es algo ideal que debiesen tener los establecimientos educacionales, puertas que se puedan abrir y que tengan un espacio mínimo para ingresar fácilmente. Otro factor clave y mínimo que debiesen tener los espacios son los baños accesibles. Acá yo les pongo dos ejemplos. Yo como parte de mi trabajo en el Centro de Formación Estatal, técnico de la región de Magallanes y Antártica chilena, estamos pasando de tener un edificio transitorio a ya un edificio institucional propiamente tal para nosotros y para poder desempeñar nuestra actividad. Y lo que estamos planeando es la construcción de baños accesibles, pero que estén integrados con el resto de los baños de los alumnos. Aquí también hay que entender, no es necesario un baño exclusivo, y además que el baño sea exclusivo no lo hace accesible. Como les comentaba, tiene que tener medidas, tiene que tener un espacio para que la silla de ruedas se pueda dar vuelta, tiene que contar con las barras abatibles para que las personas se puedan agarrar y traspasar desde la silla de ruedas al inodoro, un espacio donde movilizarse fácilmente. Y en este caso puede ser exclusivo o puede estar integrado con el resto de los baños de mujeres y hombres. Puedo entrar, baños para lo normal, se puede decir personas normales como lo entendemos todavía, y un baño con un espacio un poco más grande para una persona con silla de ruedas. Puede incluso no necesariamente tener el lavatorio adentro, puede tener el lavamanos afuera también. Lo importante es contar con las medidas necesarias en los baños. Y aquí quiero pasar a mostrarles un proyecto muy interesante. En el 2016 se hizo un concurso de arquitectura de proyectos accesibles. Y el ganador fue una ruta sensorial para párvulos ciegos en un colegio Montessori en Talca. Lo que hicieron acá fue generar una ruta accesible. Este concepto se agregó en el 2016 en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y se entiende como una ruta continua apta para el tránsito de todo tipo de personas en cualquier condición, de un pavimento estable, antideslizante y sin obstáculos, gradas o barreras, y con dimensiones libres mínimas de 90 centímetros de ancho y una altura liberada también de 2,10 metros. Esto significa que no haya ningún letrero colgando que si uno no ve se puede golpear en la cabeza, y aquí decirlo, una persona, no necesariamente alguien con ceguera, no va a ver un letrero colgando y se puede golpear. A todos nosotros nos pasa, y probablemente nos va a pasar, que algún día vamos mirando por otro lado y hemos chocado con algo que está colgando, alguna situación. La idea es siempre dejar una altura mínima libre para que eso no pase. Y este proyecto es muy interesante porque se hizo centrado en la discapacidad visual. No se pensó tanto la ruta accesible para el tránsito de una silla de ruedas, sino también para entender que, bueno, cómo otras discapacidades pueden afectar el espacio físico, y el espacio físico puede agregar valor con eso. Entonces, lo que aquí se hizo, por ejemplo, en el inicio de esta ruta, se puso un mapa informativo, y es un mapa con texturas, se puede tocar, nos entrega la información necesaria.
Lo otro que se hizo fue utilizar distintos tipos de pavimento. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, o ahora tal vez podrán muchos reconocer, cómo cambia, cómo nosotros sentimos las pisadas pasar de estar caminando sobre madera, a caminar sobre arena, a caminar sobre hormigón, cerámica. Hay un sonido distinto, hay una sensación distinta, y eso nos puede marcar distintos espacios para las personas con discapacidad visual. Les puede también marcar distintas instancias. Por ejemplo, poner los lugares de espacio público con un pavimento que sea de madera. Entonces así las personas con alguna discapacidad visual siempre van a saber, ah, mira, cuando haya un pavimento de madera que yo lo siento, el sonido es distinto, yo sé que estoy en un espacio público. Lo otro que se hizo muy interesante es aplicar árboles frutales y flores con distintos olores para hacer además un recorrido, como les comentaba, sensorial, que el olor también marcara distintas instancias. Esto fue un proyecto muy interesante y muy experimental en su minuto porque proponía varias cosas nuevas y que tal vez en muchos establecimientos educacionales se pueda poner, por ejemplo, en los accesos o en las vías de evacuaciones, poner un árbol de naranjas. Entonces, bueno, vamos a saber que estamos en el acceso del colegio o del instituto o del establecimiento en sí cuando yo siento este olor de naranja, está marcado. O marcar las vías de evacuaciones con estos mismos olores, con olores cítricos, utilizar distintos tipos de flores. Aquí lo interesante es cómo desde el rol como arquitecto y desde lo que es el espacio construido, le da mayor valor, le da mayor riqueza e incluso belleza a un espacio cuando consideramos todo el espectro humano. O sea, decir, bueno, es que lo pensamos para las personas que tienen discapacidad visual. A ver, todas las personas olemos, sentimos tacto, sentimos sonidos, incluso cuando no está alguno de ellos tenemos los otros. Entonces hay que entender que la riqueza de nuestro aspecto sensorial, todo lo que podemos tocar, sentir, son cosas que podemos aportar desde la construcción y que nos ayudan a hacer espacios más ricos y fáciles para personas con algún tipo de discapacidad. La discapacidad visual no es solo ceguera total. Puede ser que no reconozcan colores, pueden ser que no reconozcan formas o que no reconozcan, por ejemplo, diferencias de luz, que puedan ver ciertos matices durante el día, pero en la noche, a la falta de luz, ya ahí estén más cerca de una ceguera total. Todos esos son factores distintos y hay que entenderlos y así podemos hacer espacios más ricos. Aquí al final esta ruta sensorial se hizo para el ingreso del establecimiento. Entonces también se utilizó el sonido de caídas de agua, un recorrido con agua, los distintos pavimentos, los árboles frutales para marcar olores, y se hizo un trabajo además de paisajismo. O sea, en vez de poner las típicas florcitas, el trabajo de paisajismo que se hizo fue un trabajo de paisajismo accesible. Eso es muy interesante y es algo muy valioso que pueden hacer las instituciones. Cuando ya estamos hablando más de educación técnica propiamente tal, hay que entender algo visual, vital, que es lo que les comentaba anteriormente. La educación la diferencia entre una educación universitaria tradicional, que es 30% práctica y 70% teórica, con la educación técnica profesional y la educación técnica en general, que es 70% práctica, 30% teórica. ¿Y qué significa esto para el espacio arquitectónico? Que es de donde yo aporto. Que vamos a tener características arquitectónicas propias para estos establecimientos. Por ejemplo, espacios amplios de trabajo, alturas liberadas, que también alturas liberadas, algo que nos sirve para los espacios educativos técnicos, es algo que sirve para la accesibilidad universal. El control visual de las salas, que ojalá sean lo más vidriadas posibles, para incluso por casos de bullying, tener cierto control visual. La prioridad en las presencias de talleres, los espacios, muchos docentes sabrán que de hecho las actividades que pueden hacer pueden incluso ser más variadas, ustedes pueden tener distintos tipos de actividades, hacerlas más dinámicas cuando el espacio los acompaña, cuando la sala permite que ustedes puedan hacer ese tipo de actividades, y la presencia de talleres en los establecimientos técnicos es vital para eso. La flexibilidad para cambiar el uso de los talleres, que ojalá el taller no sea el taller con piscinas de acuicultura, por ejemplo, para siempre, y si en algún momento
esa carrera se cambia debido a las demandas del mundo laboral, de la sociedad, y entendemos que ya no necesitamos esa carrera. Bueno, ¿qué pasa con este taller? ¿Qué quedó con estas piscinas para siempre? La idea es que los talleres también puedan ser flexibles en su uso. Y bueno, por supuesto, la capacidad para albergar maquinaria y equipos técnicos. En relación a esto, lo que hay que entender es que hay que hacer un trabajo interdisciplinario para poder tener como un buen trabajo pedagógico. Y esto va desde trabajar en conjunto con la organización del proceso educativo, con el sistema pedagógico vital, donde están todos los profesores, y con el diseño del espacio físico. La idea es que se entienda que la arquitectura es una herramienta más para los profesores, para los administrativos, para el mundo educativo, para el sistema pedagógico. Es una herramienta más para cómo ustedes puedan enseñar, puedan armar sus actividades. Muchos hablan, bueno, es que acomodemos el currículum de las carreras, pero a veces es difícil para los profesores hacer actividades distintas o actividades más dinámicas cuando tenemos, no sé, 40 alumnos en una sala donde todos cumplen con suerte el 1.1 metros cuadrados que deben tener, no da muchos espacios para la innovación. Entonces ahí también hay que entender, bueno, ayudémonos de las otras disciplinas. ¿Qué aportes nos pueden dar ellos? Y por eso se habla que a veces en la escuela hay 3 profesores. Bueno, el primer profesor es el profesor, por supuesto, muchos de los docentes que están escuchando aquí, el maestro de toda la vida, el que nos va a guiar en el proceso educativo. El segundo profesor son los compañeros. Los compañeros a veces son fuente vital de inspiración. Una conversación que puedo tener con alguien me puede inspirar. Oye, en realidad, esto, a propósito, uno siempre dice eso, mira, nada que ver con lo que estabais diciendo, pero se me ocurrió esta idea. O me pueden dar información, me pueden recordar ciertas cosas. Los compañeros son el segundo profesor en la escuela. Y bueno, el tercer profesor es el entorno físico que facilita el aprendizaje. Yo creo que todos sabemos que probablemente, y especialmente en esta época de teletrabajo, pandemia, uno puede aprender en cualquier lugar, pero se hace más difícil en ciertos lugares. La idea es que el espacio físico facilite el aprendizaje. La idea es que todas las disciplinas que aporten a los procesos educativos faciliten el aprendizaje. Entonces, lo que se busca en los espacios educativos es que sean flexibles y funcionales. Crear unos paisajes de aprendizaje, que es lo que se está poniendo en boga últimamente. Y para eso la estructura física, la estructura pedagógica y la estructura organizativa tiene que ser muy clara para poder garantizar la flexibilidad. O sea, las mallas curriculares tienen que ser claras, la misión y la visión de las instituciones deben estar muy claras, y la estructura física claramente debe ser muy, muy importante, que no se vaya a caer, que esté muy bien construida, para poder otorgarle flexibilidad a los estudiantes. Y aquí yo les muestro algunas imágenes generadas por un estudio que se llama Rosenbosch Studio. Rosenbosch es una artista que trabaja con la arquitectura, el diseño y el arte para crear nuevos espacios educativos. Y ella creó 6 conceptos que son principios de diseño, pero al mismo tiempo situaciones de aprendizaje. Lo que comentaban antes en esta discusión tan interesante que se dio sobre, bueno, cuando tenemos algún estudiante que no, debido a su necesidad educativa especial, no está aprendiendo de la misma manera como todos sus otros compañeros con esta actividad clara. Bueno, la realidad es que todos tenemos distintas maneras de aprender y todos aprendemos mejor de distintas maneras. Hay gente que a veces necesita silencio total para estar concentrado y estudiar, y otra no, necesita tener música aprendida o sentarse en el living de su casa. Hay gente que va a bibliotecas para estar rodeado de gente. Hay gente que a veces va incluso a los bares ya cuando estamos hablando de adultos. Para poder concentrarse más en vez de estar en un lugar tan silencioso. Y lo que hizo este estudio fue entender estas distintas capacidades personales para construir situaciones de aprendizaje que se pudiesen traducir en principios de diseño. Entonces aquí vemos distintos lugares, distintos espacios que nos dan distintas actividades educativas. El espacio aquí está pensado en relación a la actividad educativa. Eso es muy importante. Y se generan, bueno, aquí vemos un espacio muy innovador, muy atractivo. Aquí algunos podrán decir, oye, pero ¿cuánta plata cuesta esto?
Claro, por supuesto que siempre hacer remodelaciones arquitectónicas es una inversión importante, pero no tienen que ser grandes cosas, no tenemos que construir pilares como árboles en nuestras instituciones para hacerlos más accesibles y que nos sean una puerta al trabajo. A veces pueden ser cosas más humildes, pero que cumplan con el apoyo necesario. Y por eso les muestro aquí unas plantas de un proyecto anterior. Aquí lo que se hizo fue construir tabiques móviles. Entonces, estas dos salas de clase, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, tienen unos tabiques móviles que permiten cerrarse y convertir en 4 salas de clase. 1, 2, 3, 4. O tener tal vez solo 3. Y ayudados con el mobiliario, me permiten dar distintas instancias educativas, tal vez un trabajo grupal en mesa redonda, tal vez vamos a hacer un trabajo seriado, tipo construcciones, y que nos vamos a ir pasando, los alumnos van a ir pasando hacia el lado, los materiales avanzando, tal vez distintos trabajos grupales, instancias más personales para discutir. Aquí puede estar el profesor o incluso un alumno mostrándole a sus otros compañeros, y la información, el mobiliario también nos ayuda a hacer un espacio más flexible y más accesible. Cuando la educación técnica cuenta con un espacio muy flexible y muy pensado para sus necesidades, se vuelve inmediatamente accesible. Eso es como una característica bien maravillosa, pero que no muchos establecimientos tienen. Yo aquí en nuestro CFT de Magallanes estamos trabajando en un liceo antiguo que hemos tenido que remodelar y acomodar mucho, y ha sido una inversión muy grande. Todavía estamos en vías de hacerlo accesible y de cumplir con todas las características, pero la idea es avanzar hacia allá. Tal vez algunas cosas serán más tímidas, pasos de bebé, pero siempre estar avanzando y tener el foco. El CFT en el que estoy trabajando actualmente, el CFT de Magallanes, no está pensado para ser una institución con alumnos con necesidades educativas especiales exclusivamente, pero entendemos que en una época de accesibilidad y en el mundo nuevo que queremos generar, tienen que entrar también personas con alguna discapacidad, independiente que sea, pueden entrar sin ningún problema, y tienen que haber espacios preparados para ellos. Y lo que les comentaba, un mobiliario que nos aporte en esto. La mesa puede ser una mesa que tenga un mordisco, por así decirlo, como vemos en esta imagen, para que se acerque la silla de ruedas, o puede ser una mesa con un diseño más atractivo y que nos pueda permitir hacer trabajos grupales y que los alumnos también sientan, oye, mira, qué bonito este espacio, mira, aquí sí podemos hacer esto. Parecido un poco, si las láminas me permiten devolverme, aquí parecido a algo como esto, hacer un espacio un poco más atractivo. O tal vez tener simplemente unas mesas también más ortopédicas que permiten el acercamiento a la silla de ruedas, pero que también se vuelven más útiles para todos los alumnos, para tal vez algún técnico en dibujo, una mesa que se pueda guardar fácilmente, plegar, y podamos también cambiar el uso de la sala. La idea siempre es pensar, no que esto hay que hacerlo obligatorio, es que aquí, sino que las instituciones educativas entiendan que hay un apoyo desde las otras disciplinas. Existe un aporte que se pueden dar y que venimos a aportar en esta mirada. Y venimos a aportar en el proceso educativo. No venimos como a imponer ni a decirles, no, mira, podemos ser un aporte. Y podemos apoyar desde esta mirada y ofreciéndole estas cosas, que no va a ser por cumplir. No va a ser, mira, check, ya, es accesible, súper bien. No, va a ayudar al proceso educativo en sí mismo. Así que esta es mi presentación. Espero que les haya gustado a todos. Si alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Magdalena. Si quieren hacer preguntas, pueden activar su micrófono o levantar la mano también. A través de la aplicación, claro, porque no los vemos a todos. También pueden escribir en el chat las personas que, no sé, son más tímidas tal vez y no quieren hablar. Bueno, yo quería hacer un... No hay timidez. Magdalena, felicitaciones por el trabajo. Creo que es importante que las empresas sepan que existe la arquitectura en estos medios, que los colegios y las instituciones sepan que existe también este trabajo, que las empresas tratan de evitarse todo, pero es una obligación hacer las cosas bien, es una obligación. Tú acabas de mostrar una rampa
y está lleno de ramplas en los bancos, está lleno de ramplas mal hechas. Entonces, yo creo que por ahí es nuestro trabajo, los que están aquí, los televidentes o los que están viendo aquí el Zoom, es importante que se den cuenta, cuando uno va a un banco, hay una tremenda subida, y de repente a uno se le da la silla de ruedas, para atrás, o Así es. al indicar. Entonces, todas esas cosas son las brechas que uno puede denunciar, y ahí está nuestro trabajo, es ver el ojo clínico. Así que Exacto. yo creo importante las labores esas, y también ahora se está dando cuenta la gente que nuestra labor que se efectúa en Guazú es importante y lo podemos transmitir. Así que muchas felicitaciones, Magdalena. Muchas gracias. Y a propósito, lo mismo comentarles, claro, lo que les decía anteriormente, en el 2016 se hizo la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que dice que todos los edificios de uso público debiesen ser accesibles, cumplir con esa condición. Pero también se entendió que es difícil hacerlo, faltan los recursos, falta el tiempo y por lo mismo, bueno, todos los edificios de uso público tienen que ser accesibles, pero se dio un plazo. Entonces también las instituciones tienen que entender, tenemos el plazo, podemos postular algún apoyo, existen todos estos medios, hay que cumplir, pero no por obligación solamente, sino por hacerlo mejor. Y podemos hacerlo también en los tiempos adecuados, no es como ya, hay que cumplir y ahora ya, pues es un proceso, todas estas situaciones siempre son un proceso, la idea es siempre avanzar. Muchas gracias, bueno, Felipe, por tu comentario, por tu pregunta, y a Magdalena por su respuesta. Bueno, yo solo quería hacer un comentario que tiene que ver con, o sea, que se desprende de lo que señaló Magdalena y también, bueno, Peter en un comienzo. Bueno, aviso también que Peter se tuvo que retirar, así que no va a seguir en esta instancia, pero vamos a dejar su mail en el caso de alguien quiera contactarse con él, hacerle alguna consulta o cualquier cosa. Bueno, mi comentario principalmente tiene que ver con que me parece muy relevante o muy importante este tema de reconocer, o sea, del reconocimiento en el fondo de la diversidad, ¿cierto? No solo de la diversidad de diversidad de personas, ¿cierto? Sino también la diversidad de formas de movilizarse, de moverse, también la diversidad también de las formas de aprender. Eso que me parece que es muy relevante, sobre todo en el contexto de la escuela, que quizás, no sé, durante mucho tiempo siempre no sé, los modelos pedagógicos o las formas de aprender estaban pensadas en una cierta forma de aprender. Entonces ahora vemos que hay mayor diversidad, ¿cierto? No solo, o sea, mayor diversidad cognitiva en el fondo, también de formas de aprender, y que eso también nos permite de alguna forma ser más universales, ¿cierto? Donde que la escuela, la función de la escuela o la educación en general pueda ser más, llegar a todos lados, en el fondo. Solo quería hacer ese comentario. No, me parece importante. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, más que hoy, aparecieron distintas maneras de aprender, ya no es como antes. En realidad, hoy en día estamos reconociendo que siempre han existido estas diferencias. No solo diferencias desde las discapacidades, sino las diferencias naturales que tenemos los seres humanos y especialmente en términos de aprendizaje. Algunos habrán sido ese niño que, pucha, para poder ponerle atención al profe tenía que estar dibujando en el cuaderno. Y no necesariamente estar dibujando no significa que no estaba pescando, es que así es como auditivamente entendía mejor. O el que movía la pierna en el colegio porque era más hiperactivo. Por eso siempre se habla de, bueno, reconozcamos las diferencias. Y eso que no sea un aporte para los modelos educativos. Ya. Bueno, muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Gracias. Y bueno, a ustedes. ahora vamos a hacer vamos a presentar a los siguientes expositores. Ellos son del del Liceo Peyúgue de Cauquenes. Ellos nos van a presentar la experiencia de los talleres laborales con la que trabajan con estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, ellos son Carolina Concha, que es la coordinadora del programa de integración escolar, PIE, y Rubén Jara, que es docente de la especialidad de muebles y terminaciones en madera. Bueno, bienvenidos Carolina y Rubén, y por favor tienen la palabra. Muy bonito por allá en todo caso. Qué bueno que estén. Gracias. ¿Ya? Ya, gracias David por tu presentación. Como mencionaste, nosotros como liceo queremos dar a conocer la experiencia que tenemos con nuestros estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual.
Para ello nosotros creamos un taller laboral que se llama Artesanía en Maderas, ¿ya? Primero me gustaría leerle un artículo de la Ley de Inclusión, ¿ya? Que dice así: la educación especial es una modalidad del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados tanto a los establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Es por eso que nuestro liceo, ¿cierto?, presenta esta alternativa, que es un taller, como mencioné anteriormente, de madera. Está implementada desde el año 2007 y está dirigida a atender a estudiantes que presentan discapacidad intelectual en los rangos de leve a moderado y que sean mayores de 15 años. El objetivo del taller principalmente es desarrollar la inclusión escolar, social y laboral de estos jóvenes. Ya, ahora, ¿qué busca resolver nuestra buena práctica? Bueno, primero que todo, el taller busca resolver la deserción escolar por falta de oportunidades para estos estudiantes que presentan discapacidad intelectual. Si no existiera esta alternativa, muchos de nuestros jóvenes abandonarían su proceso educativo. Por lo tanto, esta iniciativa favorece la inclusión de ellos. También el taller en sí ya es una continuación de estudio, es donde los estudiantes adquieren el desarrollo de competencias sociales y técnicas necesarias para poder desenvolverse en una futura vida laboral y así también incorporándose a la comunidad, ¿ya? En algunos casos, posterior a la culminación de este taller, estos estudiantes, dependiendo de sus características y de sus intereses, podrían realizar una equivalencia de estudios de enseñanza media con fines laborales. Ahora, este taller también aumenta la inserción laboral, porque con las competencias técnicas adquiridas, junto con el desarrollo de habilidades sociales, esto ayudará a poder acceder a diferentes trabajos remunerados, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, prepararlos para la vida laboral, entregándoles herramientas necesarias, logrando una mayor autonomía, una mayor motivación e independencia, favorece notablemente la autoestima de estos estudiantes y la seguridad de ellos. Ahora, ¿cómo se desarrolló nuestra experiencia? Bueno, acá dice una problemática comunal. Lo pusimos así porque considerando que nuestra comuna, Peyúgue, ¿cierto?, no cuenta con una escuela especial y que en nuestro establecimiento existía y hay, digamos, un programa de integración, está funcionando desde el año 1995 aproximadamente. La comunidad escolar, junto con el Departamento de Educación comunal y provincial, se organizaron para dar una respuesta a esta problemática, creando este taller, ¿ya?, sustentado por un decreto exento, que es el 87 del 90, de educación especial. Para este proyecto, primeramente se realizaron encuestas a estudiantes y a apoderados. Además, también se aplicaron test vocacionales. Todo esto con el objetivo de conocer los intereses individuales de estos jóvenes, ¿ya? El resultado de estos test fue una inclinación mayoritaria hacia la especialidad de madera. Y considerando que nuestro establecimiento contaba con la infraestructura adecuada, se creó este taller cuyo nombre Artesanía en Maderas. Ya. El taller consiste en un plan de estudio especializado que dura 3 años y contempla 3 niveles, que se cursan a medida que se van cumpliendo con los objetivos de aprendizaje. Las asignaturas que considera este taller están relacionadas con el área cognitiva funcional, donde impartimos lenguaje, cálculo, historia y ciencias. También asignaturas técnicas vinculadas a la especialidad de madera, que es diseño, elaboración y terminaciones, y algunos talleres extraprogramáticos como taller de educación física, taller de arte visual. Bueno, a medida que nosotros hemos ido desarrollando este proyecto, también hemos detectado lo restringida que ha sido nuestra oferta en cuanto a la especialidad, ¿ya? Por lo tanto, para ampliar,
esto se han incorporado otras asignaturas, como por ejemplo un taller de informática, un taller de cocina y prevención de riesgos, ¿ya? Ya, bueno, y todas estas modificaciones que se han realizado en el transcurso, ¿cierto?, del desarrollo, hemos notado el interés y motivación de los estudiantes con respecto a su proceso de formación. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de nuestros estudiantes? Bueno, durante el proceso de formación hemos podido observar estudiantes con un mayor compromiso y motivación hacia las actividades escolares. Aquí podemos ver una fotografía del taller de cocina que les mencionaba anteriormente. También hemos visto a estudiantes más integrados en la comunidad escolar, con un mayor desarrollo de habilidades sociales, que eso es muy importante para este tipo de estudiantes. También han adquirido competencias técnicas, ¿ya? Posterior a la culminación de este taller, nosotros hemos podido apreciar a jóvenes insertos en la vida laboral, desempeñándose en trabajo remunerado. Por ejemplo, hemos visto estudiantes trabajando en ornato público, son obreros semicalificados, ¿cierto? Ayudantes de cocina también, en actividades forestales, actividades, o sea, trabajo independiente, temporero, en ventas menores, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, cabe destacar que la importancia que tiene para estas personas con discapacidad intelectual, se me pasó, pero no importa, la inserción laboral, se ha comprobado que significa mucho para ellos. Por ejemplo, les entrega una independencia personal a ellos, les brinda la oportunidad de mantener o ayudar al sustento económico de la familia, por ende mejora su autoestima, ¿cierto? También aprenden a organizar su tiempo, le da sentido a su vida, ¿ya? También desarrolla redes sociales y permite contribuir a la comunidad en sí. Ahora nosotros, como recomendaciones y consideraciones para poder implementar esta alternativa en algún establecimiento, lo primero, como dice ahí, es atreverse. Atreverse a implementar esta alternativa educativa, obviamente, si cuentan con estudiantes que lo requieren. Por ahí escuché antes un comentario de un profesor de TP, quizás ahí sería bueno como implementar una alternativa para este tipo de estudiantes, digamos, ¿ya? Para desarrollar también, implementar estos tipos de talleres, es importante que en el establecimiento exista un programa de integración escolar, también una infraestructura adecuada y un capital humano, ¿ya? Contar además con asesorías de un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Puede estar compuesto por psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesores diferenciales y otros profesionales acorde a la especialidad que se quisiera impartir, ¿ya? Considerar también, para crear un taller así, los intereses de los estudiantes, las oportunidades también que les brinda el entorno, ¿cierto? Y así asegurar una inserción laboral acorde a las habilidades que se desarrollan durante un periodo de formación, ¿ya? Considerar también las redes de apoyo existentes, tanto internas como externas. Y lo otro, también es importante tener claridad sobre los decretos vigentes con los que se pueden sustentar estos tipos de proyectos, ¿ya? Y otro elemento importante, y para hacer que sea aún mejor o más exitosa una experiencia así, es potenciar el desarrollo de prácticas de estos niños, ya que estas les servirán de guía y apoyo para la transición de un taller laboral a un trabajo remunerado. Bueno, ahora, para contarles un poco más de qué se trata nuestro taller, me está acompañando el profesor Rubén, donde va a explicar los módulos adecuados al taller laboral. Hola, muy buenas tardes. Como decía la colega Carolina, mi nombre es Rubén Jara, soy profesor de la especialidad Muebles y Terminaciones en Madera, que es una de las especialidades que se imparte en el Liceo Peyúgue. Además, soy profesor del taller laboral. De la especialidad que tenemos nosotros, se extrajeron 3 módulos o 3 ramos para trabajar con los niños del taller laboral. Estos fueron diseño, elaboración de componentes de carpintería y terminaciones.
El primer módulo, que es diseño, este módulo son clases teórico-prácticas donde los estudiantes deben realizar o crear un dibujo o plano de lo que van a realizar posteriormente en el taller. Este dibujo primero pueden ser a lápiz y después más adelante ocupan software de computador que es AutoCAD en este caso. También hacen maquetas ocupando medidas a escala. El siguiente módulo, elaboración de componentes de carpintería. Este es un módulo netamente práctico. En el lado izquierdo de la pantalla se ve el taller de la especialidad que tenemos, y ahí los alumnos está orientado a que ellos adquieran las habilidades y destrezas básicas para elaborar elementos de carpintería utilizando herramientas manuales o eléctricas. Aquí un punto muy especial: a principio de año se hacen asesorías por parte del prevencionista de riesgo a estos alumnos. Se hacen inducciones sobre el riesgo que pueden tener en algunas máquinas, cómo ocuparlas de buena forma, en el uso de los espacios, en lo expedito que debe estar el taller al momento de trabajar. Después, el módulo de terminaciones también son clases prácticas y se espera que los estudiantes desarrollen competencia en el área de terminaciones de la madera o de un mueble, ¿ya? Ellos se familiarizan con técnicas de preparación de superficie, pulido, teñido, aplicación de recubrimientos, barnices, etc. La siguiente diapositiva. El desarrollo de los módulos. Primero que nada, buscamos el interés en la actividad, que los alumnos llamen la atención, ir al taller, que hacen encuestas, qué es lo que les gustaría realizar. En el módulo de diseño, ellos llevan fotografías como de los que les gustaría realizar. O de repente viene el Día del Padre, el Día de la Madre, y se hacen trabajos alusivos a eso, ¿ya? Por ese lado se les busca el interés a los alumnos. También se hacen adecuaciones a cada estudiante, ya que se consideran las características individuales para poder asignar alguna actividad específica. Como son alumnos con necesidades educativas especiales, algunos alumnos tienen problemas de motricidad, por lo tanto no se les recomienda, todos los alumnos no pueden manipular todas las herramientas. Por ejemplo, primero que nada ocupan herramientas manuales y ahí vamos viendo la evolución o cómo es el manejo, y ahí pasan a ocupar alguna herramienta eléctrica, siempre con la supervisión de nosotros, de los profesores. La siguiente. Disculpa, dejé de compartir. Sí, se salió la diapositiva. Disculpa. Ya. Verificando lo aprendido. A lo largo del proceso, nosotros recogemos evidencias del aprendizaje para tomar decisiones de cómo seguir avanzando, modificando el proceso de enseñanza según las necesidades de los y las estudiantes. Entonces, según cómo sea la evolución, cómo ellos se desempeñen en el taller, se les va modificando o se les va para que ellos realicen nuevas tareas o trabajos más complejos. En este caso, al lado izquierdo vemos una bandeja que en primera instancia era solo una bandeja con sus manillas, pero a lo largo del proceso el alumno quiso incorporar unas patitas para llevarla a la cama, el cual le servía para que no tener mayor estabilidad en la cama. Y otros alumnos no lo ocuparon así como bandeja y la dejaron para trabajar en su computador. Y estas son modificaciones que los mismos estudiantes realizan. Ellos van desarrollando la creatividad y a lo largo del proceso hacen estos cambios. Igual que al lado derecho, una alumna tenía la necesidad no tenía dónde guardar sus cosas, su ropa, o le faltaba espacio. Entonces buscamos un modelo de un cofre en este caso,
y ella le fue incorporando, le incorporó su nombre y otros adornitos. No eres capaz de tenerla acá conmigo, yo tampoco voy a hacer diferencia. No puedo pasar a la siguiente. Ahí pasó Carolina. Ahí pasó. Sí. Como nuestro liceo tiene otras especialidades, aparte de muebles y terminaciones en madera, está la especialidad de administración. A final de año se hace una muestra de todo lo que los alumnos han realizado durante el año. En esta muestra también están incorporados los alumnos del taller laboral y ellos exponen sus trabajos a toda la comunidad educativa. Tenemos trabajo, ya sea aquí se ve una tabla de picar, un cofre, y también recordar que aquí son 3 años que los alumnos están en el taller laboral, 3 niveles. Entonces, a lo largo de esos 3 años, ellos van adquiriendo la experiencia y hay alumnos más aventajados que ya realizan sus muebles, en el año realizan 3, 4 trabajos y de muy buen nivel y están a la par con alumnos de la especialidad de mueble y terminación en madera. La siguiente diapositiva. Al lado izquierdo tenemos un tallado. Los alumnos, para que sea como tienen problemas algunos de motricidad, ocupamos maderas más blandas, no ocupamos madera sólida. En este caso ocupamos un aglomerado que es el MDF o Trupan, donde ellos es más fácil realizar el tallado y trabajan ellos con unas herramientas de corte y le van dando la forma a este tallado. Después el pulido y el teñido y el barnizado. También tenemos otros objetos que al centro se ve un soporte para un computador. También nació de la necesidad de un alumno para trabajar de mejor forma. Buscó un modelo y lo diseñamos y después lo realizó él en el taller de la especialidad. Y también tenemos una tabla de picar carne, que es algo más rústico, que este alumno también le quiso dar otro toque, colocando estas herraduras como manilla, y después la pulió y le dio toda la terminación para tener una buena tabla. Esa ha sido nuestra presentación del Liceo Peyúgue, del taller laboral de muebles y terminaciones en madera. Bueno, muchas gracias Rubén y Carolina. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, veo que ya Felipe levantó la mano, así que Felipe, por favor. Quería preguntarle, felicitarlos también, profesores. Sé lo que es trabajar con diferenciados y quería preguntar, ¿dónde comercializan? ¿Cómo salen adelante con estos trabajos? Porque están en Peyúgue, no creo que lleguen los billetes del gobierno central, ¿ya? Todo a pulso. Y eso me interesaría saber un poco cómo logran los objetivos, los ayudan los padres, porque también hay padres que ni ayudan en nada tampoco. Todo lo hace uno, del origen del ser del profesor. Quería saber un poquito de eso, aprovechar de aprender. Porque todos los recursos, ¿sí? Los recursos son financiados por el programa de integración escolar. Todo lo que es la materia prima, madera con que trabajamos nosotros con los alumnos, y todos los insumos, barnices, lijas, pintura, todo eso financiado con el programa de integración escolar. A final de año, todo eso está en la muestra que se realiza en el liceo, pero si es decisión de los alumnos si lo quieren vender, pero la mayoría se lo lleva a sus casas, como fueron hechos por ellos, le tienen ese cariño y se lo llevan a sus casas. Yeah. Bueno, ¿y los padres cómo se portan en todo esto? ¿Se sienten comprometidos también con este tipo de niños? ¿Se sienten orgullosos de los avances?
Claro, Los es... papás de- Uy, La Carolina. a ver, yo, ya. Sí, los papás, lo que pasa es que los papás desde que se creó este taller siempre han sido muy comprometidos, están muy contentos con el desempeño de los estudiantes porque antes de que se creara el taller muchos niños llegaban a octavo básico y se iban del colegio. Porque si bien pasaban a enseñanza media, pero los niños se frustraban porque no podían seguir con el aprendizaje así como regular, digamos, a pesar de que tenemos pie también en enseñanza media, los niños, su autoestima bajaba, abandonaban. Entonces, desde que se creó este taller, los papás, como insisto, están muy contentos, muy comprometidos con el proceso de ellos. Y obviamente se sienten felices cuando le llevan esos regalitos para el Día de la Mamá que hacen, o cosas para su casa, porque de verdad que han hecho muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, mostraba a Rubén antes muebles, han hecho camas, han hecho closets, han hecho bandejas, qué sé yo, pero muchas cosas, así que muy contentos hasta el momento. Ustedes pasaron el tema de los incendios también por ahí, ¿ya? Cuando hubieron los incendios tiempo atrás, Ah, sí. ¿los pilló sí. también? ¿Los pilló también en los incendios a ustedes? No Los de estuvo, fue en Constitución, otra de comuna. Cauquenes, de todo eso, ¿te acuerdas? Sí, Santa Olga. sí, Sí, es pero más hacia no, Constitución. cerca. Ah, pero estaba No, cerca. no, claro. No sé, lo importante es que estos trabajos continúen porque cuesta mucho, ¿ya? Con este tipo de muchachos, que perdure, pero veo que están los implementos, antes no habían. O sea, quería saber cómo ha ido mejorando, ¿ya? Se cumplen los programas entonces. Eso. Claro, acá somos bien afortunados en la comuna porque todos los dineros que llegan, digamos, es alta la matrícula que tenemos de niños integrados, ¿ya? Entonces todos los dineros, no sé si será así en todas las comunas, pero se ocupa en lo que corresponde. Por ejemplo, en contratación de personal acorde a lo que se requiere el establecimiento y los materiales también, nunca hemos tenido problemas en ese sentido, digamos. Así que por eso que el taller ha seguido funcionando y hasta el momento, siempre con todo, digamos, lo que nosotros hemos solicitado, el Departamento de Educación nos brinda. Así que no, ningún problema en ese, como le digo, en ese sentido. Sí, es bueno porque nosotros estamos en la parte central, en la fácil, ¿no es cierto? Donde está toda la ciudad. Ustedes están en el sur de Chile. Entonces era bueno saberlo, cómo está funcionando, Sí. cómo funciona. Bueno, muchas gracias Felipe por tu pregunta y por tu comentario. ¿Alguien más? Bueno, hay algunos comentarios que están saliendo en el chat, los voy a leer. Dice, bueno, Melina Espinosa dice, excelente iniciativa y muy bien usado los recursos PIE. Maguibel Vera dice, felicidades, es una gran iniciativa y da respuesta concreta a las necesidades de los estudiantes con, dice, D y L, que no conozco la sigla. Si alguien la conoce, me la puede... Intelectual, ¿cierto? De discapacidad intelectual. Ok, perfecto. Ahí dice que no alcanzó a anotar el correo de Peter, pero lo vamos a... No sé si te referías al correo de Peter o del colegio. Bueno, ahí va a responder. Bueno, antes de... Aprovecho de dar una información. Vamos a pegar en el chat también una pequeña encuesta de evaluación de esta actividad para que, bueno, la puedan responder en el fondo porque nos interesa su opinión respecto a esta actividad y para que podamos ir mejorándola también. Eso. Piden tu dato, o sea, tu mail, Carolina. Si lo puedes pegar, si lo puedes escribir en el chat. Sí. Ok. Y, bueno, también le recuerdo el tema de la encuesta, es muy breve, nos sirve mucho para ir mejorando esta instancia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta que le quiera hacer a Rubén y a Carolina. Puede levantar la mano o sencillamente activar su micrófono e intervenir. Bueno, Yo creo que... otra pregunta, Ya, aprovechar ok, Felipe. no se da todos los días. Adelante, Felipe. Una pregunta, Carolina y Rubén, ¿han sido invitados a otro Zoom o a otro Twin
etcétera, han tenido bastante han podido desarrollar en la información. Eso quería saber. Nos han invitado, esta es la tercera invitación que nos han hecho. Qué bueno, ya, o sea, están contentos también, están especializando. Eso es importante porque esto es lo que viene, pues, si no difundimos, nada zapa, nada pasa, ¿ya? Entonces eso Es quería que yo escuchaba en antes al profesor de TP y yo entiendo de repente hasta se llega a frustrar uno porque por el tema de las características de estos estudiantes, pero de verdad que como colegio deberían atreverse a hacer innovaciones en cuanto a las alternativas que se ofrecen, porque si bien, por ejemplo, él decía que ya su especialidad es electricidad, claro, a lo mejor un niño que tiene mucha discapacidad no va a poder, claro, realizar lo que se le pide y en eso está lo que es la adecuación curricular. Y también las colegas que comentaban delante que es importante la coordinación, el trabajo colaborativo con el equipo de PIE, que yo creo que ya hay en todos los colegios un programa de integración, me imagino. No, que aquí se abre una brecha en el sentido de que todos los instructores de este tipo de trabajo, ya sea electricidad o cualquier instrucción que uno da como profesor o como guía o como especialista, no estábamos unidos. Yo creo que esta es una fórmula, Peter, para que la tome, de unir de norte a sur. Yo que soy gremialista estoy en todo Chile, entonces nos movemos, entonces puedo ayudar a pensar que entre todos se pueden ayudar. Mira lo que estáis contándole al profesor que tiene un problema. O sea, se mejora bastante la comunicación y se puede elevar bastante este tipo de temas, de la diversidad, de la discapacidad, ¿ya? Está la arquitectura, que tampoco la habían escuchado muchas veces, las medidas, que tampoco la habían escuchado. Están metidos hasta los caballos con la herradura, y o sea, está todo. Entonces uno va imaginándose cosas. Las maderas blandas, ¿qué sabía? Imagínate un muchacho con una madera dura va a estar 3 meses, con madera blanda va a estar en 1 mes. O sea, ya uno va entendiendo, ¿eh? Claro. Importante. Bueno, muchas gracias, Felipe. Tenemos otra persona que quiere hacer una pregunta, Maguibel Vera. Maguibel. Sí. Hola, buenas tardes. Recién me escribí para solicitar el correo. La verdad que yo coordino acá en Curicó un programa de integración y hace rato que estamos de enseñanza media también, y hace rato que como equipo estamos buscando la instancia de poder hacer algo pensando en los niños que egresan, que salen del colegio. Muchos se van a quedar a sus casas. Entonces, un tema a este nivel comunal, de provincia, de región, de país. Entonces, me interesó mucho y veo que efectivamente sí se puede utilizar por recursos PIE, que muchas veces uno encuentra trabas durante todo el camino, entonces te desanimas. Y así que me voy a comunicar con ustedes para un poco para que nos orienten, porque claramente esto es una necesidad para los chicos antes que salgan del colegio, para su familia es una preocupación. Los papás siempre están pensando qué va a ocurrir con ellos cuando salgan de cuarto medio. Entonces, qué bueno que tengan esta iniciativa y esta instancia para poder saber que sí se puede y que hay que seguir buscando la forma. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maguibel. Y bueno, creo que ya es hora. Vamos a finalizar el taller, la actividad de hoy. Les recuerdo la encuesta, por favor, no es muy útil, para que la puedan responder. Y bueno, agradecemos Bueno, Peter ya se fue, así que no lo pueden... Hablaré con él después para darle los agradecimientos, pero agradecemos a Magdalena por su presentación, a Carolina y a Rubén. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Y bueno, les deseo a todos y a todas que tengan una muy buena semana y eso, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bien. Chao Magda, chao Carolina. Chao. Magdalena. Un éxito, chao. Nos hablamos. Chao, Felipe.